¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Viernes 13 de marzo del 2026. Se tenía que decir. Y como ustedes pueden ver, operó la lógica del serrucho, ¿eh? Porque hubo cambio aquí, ¿eh? Hubo cambio aquí. Así que José ¿Cómo, no Ignacio... eres Eugenio? No, una transmutación de Eugenio. Yo pensé que eras Eugenio. Una transmutación de Eugenio. Bien así engañado, que... me voy. Adiós. Indignado. Ya lo está escuchando porque ahí están vehementemente. Quieren hablar nuestros panelistas del día de hoy. José Ignacio Concha, aquí ya asumimos en un nuevo ciclo acá en su programa favorito, Se Tenía que Decir. Y parto presentando a nuestros extraordinarios panelistas del día de hoy. Parto por mi derecha. Qué raro que esté a mi derecha. No es normal. No es normal. No es lo frecuente. No, gran amigo, gran dirigente de Renovación Nacional, el estupendo abogado don Marcelo Brunet. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo cuándo nos vean. Y sí, es un cambio y los cambios a veces son para mejor, así que bienvenido. Pero muchas gracias. No sé si ¿podemos dar la bienvenida a nosotros? Sí, No, claro. Bueno, bienvenido. Obvio, y me siento honrado que así sea. No, al contrario. Muchas gracias. Un honor para nosotros que estés tú dirigiendo. Muchas gracias. Lo vamos a Un pasar saludo muy bien. también a Eugenio, que está en otras actividades y, Sí, así que, y otros roles. Está en espíritu presente nuestro amigo Eugenio. Si nos Figueroa. está, no, lo peor de todo es que nos está mirando y nos está observando. Nos está mirando. Está viendo ahí cómo lo hace Concha. Hola, Eugenio. Hola, Eugenio. Oiga, y bueno, también un caballero de la política, un lord de la política, el señor Miyagi de la política, La como sabiduría dice oriental. Eugenio. Claro, la sabiduría oriental ahí que llega a la política, a la economía, a todos los temas. Un hombre con el que da gusto conversar, un hombre sabio y sobre todo una persona muy, muy cordial y muy amistosa. El gran Chijón Ley. ¿Cómo estás, Ustedes Chijón? son demasiado amables, ¿eh? Es la verdad. Les agradezco mucho esta presentación y los conceptos. Y encantado una vez más de estar aquí acompañándolos. No solamente a ustedes, sino que estar con toda la gente que nos sigue con mucha fidelidad cada vez. Así que, por favor, acuérdense de nosotros, denos el like, toquen la campanita, en fin, porque todo eso nos ayuda a que nuestro programa cada vez tenga más y más difusión. Así es, pues. Oiga, bueno, ya partió marzo con todos, apareció marzo, como se dice, ya, y hay muchísimo tema, tanto nacional como internacional, y vamos a partir precisamente con el que es el tema internacional quizás del momento, porque además de lo que ya hemos hablado aquí mismo en el programa, de lo que está pasando en Medio Oriente, ya hablamos en su momento también de lo que está pasando en Venezuela, ahora se suma lo que faltaba, la tercera patita, que es Cuba. Así es. La tiranía que hay en Cuba, porque el tirano, Miguel Díaz-Canel, en una conferencia de prensa, muy del estilo Corea del Norte, como son propios de las tiranías, ahí sin oposición, sin nada, él habló nomás. Sin pregunta. Sin pregunta de la prensa, nada, no, eso no existe. Él anunció que están en negociaciones con Estados Unidos. Entonces aquí se abren varias preguntas y aquí vamos a abrir de inmediato la conversación al panel. ¿Esto significa el inicio del fin de algo? ¿Esto significa el cambio de algo? Ya que hablamos la palabra cambio. ¿Esto significa algo que va a suceder? O, como dicen los más optimistas, esto significa que el presidente Trump ya está cumpliendo su promesa y de ver algún día La Habana libre. Abro panel, Chijón. Mira, José Ignacio y auditores, esto depende, estas respuestas a las preguntas que son muy válidas, digamos, depende mucho de la perspectiva de quien quiera estar mirando esto, ya sea desde la continuidad de un régimen, que yo creo que ya es suficiente, más de 62, 67 años. 67, peor. O sea, el 59, enero del 59 fue la revolución. Entonces, el punto está en que desde la perspectiva del régimen cubano, ellos están, y lo dijo concretamente Díaz-Canel esta mañana, ellos están esperando unas negociaciones y unas conversaciones con Estados Unidos del estilo como fueron las que hubo, que Cuba consideró exitosas con el expresidente Obama. ¿Ok? Porque después de esas conversaciones se abrieron vuelos directos. Perdón, Chifón, en esa época entiendo que se reabrió la embajada de Estados Unidos en Cuba y el presidente Obama dijo no podemos tratarlos como lo hemos tratado hasta ahora porque no ha dado resultados. Creo que fue más o menos así. Pero además resultó esto en que finalmente el carácter dictatorial del régimen nunca cambió. Nunca cambió. Cosa que con Donald Trump en la presidencia y con Marco Rubio en la Secretaría de Estado, yo creo que eso es una expectativa desmesurada y fuera de contexto, por decirlo así. A ver, como se dice coloquialmente, en el pedir no hay engaño. Pero por otro lado, yo creo que aquí efectivamente puede generarse un cambio de régimen. ¿Por qué? Este discurso, esta comparecencia, porque así se llamó. Así le llamaron. ¿Qué manera más elegante? Claro, esta comparecencia de Díaz-Canel, y le entrego la palabra inmediatamente, ¿ya? Se da en el contexto de unas conversaciones que anteriormente sostuvo Raúl Castro
Se me olvidó el segundo apellido, pero el ¿Rus? nieto, el nieto. Se me olvidó. La dinastía de los Castro. Ok. Claro, Pero al que día. tiene dos características importantes. Una es un miembro de la élite militar y es el director de los servicios de inteligencia hoy Así día es. cubanos, ¿ya? Que eso estuvo en México con altos también representantes de la CIA. Producto de eso, finalmente, tenemos esta comparecencia coreográfica y vamos a ver, porque esta es una noticia en desarrollo, acaba de salir hoy día viernes. ¿ya? Breaking news, literal. Breaking news, por decirlo así, y vamos a ver cómo evoluciona y sencillamente, signo de interrogación, una cosa es lo que quiere el régimen, otra cosa es lo que quiere, en este caso, Estados Unidos. Claro. Marcelo, solo otra pregunta más, porque yo sé que tú eres un hombre muy concreto. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a Chile, digamos? ¿Cuál es el nexo? Yo sé que en su momento hubo muchas especulaciones respecto al rol que pudieron haber tenido algunos agentes en el estallido que hubo acá en Chile. Hubo varios temas dando vuelta. Entonces, ahí legítimamente asalta la pregunta de cómo nos afecta a nosotros esto. O sea, obviamente que es bueno para el mundo que una tiranía que lleva más de 6 décadas asfixiando la libertad caiga. Eso es obvio. Claro. Pero la pregunta de inmediato es cómo nos afecta a nosotros, cuál va a ser a lo mejor la posición que se va a tener que tomar más adelante como país, en fin, cómo se combinan esos elementos. Hay todo un sector de la izquierda chilena, la izquierda criolla, que es muy devota de la religión marxista en su formato cubano. Particularmente, digamos, es cosa de recordar cómo Michelle Bachelet corrió, interrumpió todas las actividades que tenía con su visita de Estado para ir a abrazar a Fidel Castro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ¿Cómo también olvidarlo? a Camila Vallejo y a Carol Cariola, que consideraban de que Fidel Castro era la luz De América. la luz que iluminaba, digamos, a Latinoamérica? Así es. Ciertamente estamos hablando de... Y esto tiene una historia anterior, o sea, cuando uno recuerda también que Gladys Marín en su oportunidad logró generar que Cuba, junto con Unión Soviética en la época, financiaran la internación de armas más grande de la historia latinoamericana. Hasta el día de hoy, digamos, Carrizal Bajo es probablemente la internación no probablemente, es de hecho la internación de armas más grande que ha existido en la historia Un latinoamericana. barco entero, perdona que interrumpa, digamos. No, por favor, Cargado. tremendo barco con una capacidad, Interrumpa todo lo que quiera. con una capacidad de poder suministrar pertrechos suficientes para 5.000 personas. O sea, era un ejército paralelo. Así es. Nunca hay que olvidar eso y que gran parte de esas armas terminaron en manos de narcotráfico. Se usan hasta el día de hoy, digamos, los fusiles M16. Cuando uno encuentra fusiles M16 en la calle es porque esos provenían de Carrizal Bajo, importados desde Vietnam. ¿Por qué comento todo esto? Porque todavía hay una cierta romantización de la tiranía cubana acá por una parte de la izquierda. Así Hay es. símbolos emotivos muy fuertes, o cuando uno va en la calle y se encuentra con gente con la polera del Che Guevara. Es divertido porque uno de repente ve mujeres con la polera del Che Guevara cuando el Che Guevara era un misógino de primera, o cuando las minorías sexuales también representan, digamos, o tratan de vincularse a la figura del Che Guevara cuando era un homofóbico profuso, digamos. Desde otra perspectiva, Fidel Castro y la Revolución Cubana es un tema que, y nos consta, habitualmente, digamos, termina siendo materia de discusiones con amigos de izquierda, porque normalmente ellos visualizan en eso una especie de romanticismo de cómo enfrentar al imperialismo yanqui. Y la verdad de las cosas, toda esta discusión es un poquito pasada de moda, particularmente como que se les debería estar, así como a los pobres cubanos, se les está acabando la energía por diversas otras razones, a nuestros amigos de izquierda debería empezárseles a acabar la energía de defender Lo al régimen indefendible. cubano, digamos, de la forma como lo han defendido. Han sido 67 años de opresión, Así es. de tortura, de negar derechos humanos básicos. El otro día teníamos una discusión con una persona que nosotros conocemos que decía que, por ejemplo, digamos, Osvaldo Payá había muerto por un accidente de tránsito, cuando todos sabemos que su auto fue empujado y desbarrancado por agentes del régimen dictatorial. Un saludo a su hija por Y lo también demás, a ¿no? Rosa María Payá, un saludo si nos alcanza a ver. Lo que trato de decir es que finalmente vamos a tener mucha información probablemente. ¿Sí? O sea, yo creo que represento la opinión de ustedes en la mesa, me imagino. Uno está muy a la espera de que se desclasifiquen ciertas informaciones respecto de qué es lo que pasó en Venezuela y qué es lo que pasó en Cuba y Así cuál es la es. incidencia de lo que puede haber afectado eso en Chile, digamos. Sí, en esa línea, Chijón, a ver, evidentemente que esto abre una puerta, no quiero ser tan categórico de decir que aquí hay una esperanza, porque hay que ver cómo se va viendo esto. Pensemos que hay generaciones completas de cubanos que no conocen lo que es elegir a sus autoridades, o sea, así de brutal. Eso es una, pero también hay generaciones de cubanos, y son jóvenes, que anoche mismo
previo a esta, comillas, comparecencia ya de Díaz-Canel, estaban efectuando serios desórdenes en La Habana. Bueno, es que las redes sociales tienen un rol no menor. Sí, y a pesar de la enorme restricción que existe en Cuba para el uso de Internet, no solamente una restricción política, sino también una restricción económica, porque es carísima conectarse en... No, y el control de medios, y aparte, salud al Partido Comunista, pero el igual, control de medios es importante allá en pero igualmente en este caso, digamos, ya un porcentaje importante de la población está harta. Claro. Tienen más que buenas razones para estar hartos. Chicón, una pregunta. Tomando lo que dice Marcelo, que me parece extremadamente interesante, la izquierda chilena, una parte importante al menos, digámoslo abiertamente, ha romantizado la revolución cubana durante décadas. Entonces, eventualmente, si llegara a caer el régimen, que ojalá sí sea pronto, como que se le acaba el relato, el oxígeno a esa izquierda. Esa es una. Para empezar al Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio. No nos olvidemos que el propio presidente Boric saludaba también al comandante Fidel. Sí, pues. Sí, no solamente eso, y me extraña mucho para aquellos que tenemos edad y memoria, ¿ya? Que es especialmente esta gente de izquierda que no es tan joven, que romanticen de esta manera la revolución cubana cuando Fidel Castro adrede fue uno de los factores desestabilizadores del gobierno de Salvador Allende. Cuando Salvador Allende empieza, por la dinámica propia del proceso de la Unidad Popular, a convertirse en un líder mundial y un ejemplo para los partidos eurocomunistas de Francia, de Alemania y también de España, Fidel Castro nota no solamente de que su liderazgo en la izquierda en Latinoamérica está cuestionado, sino que además la vía chilena al socialismo es un adversario político de la vía armada que él propugnaba para todos los países que decían que querían, digamos, derrocar el neoliberalismo, el capitalismo. Esa pugna con el Che Guevara, que no parecía la de Stalin, Trotsky, no la solamente misma lógica. eso, sino que también, a ver, este famoso viaje que a muchos podrán recordar, los que no lo recuerdan o no lo sepan, está registrado en las noticias. Cuando vino a Chile, estuvo casi 30 días aquí paseándose a sus anchas por el país. Salvador Allende lo único que quería es que se fuera, se lo mandó a decir 2 y 3 veces y por supuesto cayó en oídos sordos y finalmente eso también exacerbó el rechazo que por otra parte, Salvador Allende no quería que tuviera su gobierno. Entonces, alentó al MIR y a todas las facciones más ultras de la Unidad Popular en desmedro de el entonces Partido Comunista que buscaba la salida institucional y la consolidación dentro de la, comillas, democracia burguesa. ¿Te fijas? Claro. Marcelo, ¿tú crees posible, así ya casi como en el querer, digamos, en el querer no hay engaño, en el querer no hay engaño, de que esta tiranía relativamente caiga pronto? Hay como, está esa esperanza, se podría pensar en eso, y te hago la misma pregunta que tú mismo ya quizás adelantabas. ¿Cómo va a quedar esa parte de la izquierda chilena que lo ha defendido durante años? Porque defienden lo indefendible. Entonces, desfinanciada, por lo pronto. Desfinanciada, esa es la primera reflexión, digamos. Sin Venezuela, sin Cuba, hasta la altura, digamos, era un referente de generación de pobreza, por supuesto, pero se daban maña para financiar a sus mentores, digamos, y también a financiar a sus aliados. Aparte de desfinanciado, la izquierda chilena se va a quedar con un problema mayúsculo, que es no haber enfrentado adecuadamente la crisis de la renovación del socialismo. Porque cuando caen los años 90 el muro de Berlín, maravillosamente uno lo podía recordar cuando Pet Shop Boys debiera haber tocado en Chile con West. Una historia muy linda. Muy buen show por lo demás. Porque además hay una historia, una anécdota en eso, digamos. Cuando Village People hace Go West en los años 70, lo hace para la reivindicación de los derechos de las minorías homosexuales. En el fondo, digamos, vámonos de Nueva York y vámonos al oeste, que en el oeste, en California. San Francisco, tenemos, digamos, espacio de libertad. Pet Shop Boys lo resignifica y dice, vámonos al oeste del muro de Berlín. Claro. Entonces, cuando se cae el muro de Berlín y Fukuyama dice que se acabó la historia. El fin de la historia, claro. Lo que termina ocurriendo es que una parte del socialismo en Chile termina reivindicando la lógica democrática y la lógica del capitalismo con correcciones mayores o menores, digamos. Socialdemocracia, ¿Estás pensando en un Ricardo Lago aquí en Chile? Estoy pensando en Lago, estoy pensando en varios líderes que probablemente en su minuto... incluso Tony Blair en su primera época. La tercera vía, claro. Incluso Carlos Ominami en su minuto también planteaban esa tesis. Pero hay una parte de la izquierda
que siguió en el romanticismo firme de que otro, voy a decirlo como lo dicen ellos, digamos, otro mundo, otro Chile es posible. Claro. Y ese otro Chile es el Chile que se manifestó en el 2019 con esas pancartas gigantescas que decían de que Chile sería la tumba del neoliberalismo. Claro. Y se manifiestan, digamos, en esta lógica de que el crecimiento, al final tenemos que llegar al decrecimiento y tenemos que meterle inestabilidad al sistema. Porque, digámoslo, no solamente el Partido Comunista ha tenido este romanticismo del que hablamos, sino también un sector importante del Frente Amplio. Sí. Y gran parte del Frente Amplio sigue pensando que efectivamente las banderas de lucha del comunismo histórico, reflejado en lo que pasa con Cuba, son cosas valiosas. Así es. Y evidentemente, entonces van a tener que enfrentar dos problemas. Primero, un problema práctico, la doctrina se les cae. Y segundo, un problema aún más práctico, se le cae el financiamiento. Claro. Que van a tenerla complicada. Tal cual. Oiga, ¿quería decir algo? No, por favor. No, porque les propongo que ahora migremos un poquito a otro tema que va en la línea quizás de lo anterior, en el sentido de la... Ojalá que muchos cubanos puedan migrar de vuelta a su país. Sí, sería, y que conozcan su país en libertad. Claro. Porque, bueno, así como está esta noticia que es el breaking news del día, ya también arrancó el gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast. Y también arrancó la violencia, fíjese usted, como que va añadido, por eso decía que va un poco entrelazado, porque sabemos quiénes hacen uso de la violencia. Entonces también arrancó la violencia, atacaron el vehículo de un subsecretario, atacaron también en una funa realmente espantosa a una persona que trabajó en la campaña de Johannes Kaiser, Sí. A Víctor Espinosa, a quien aprovechamos de enviarle un abrazo. Quien ha estado en esta sala, no en este podcast, pero sí lo que le hicieron realmente impresentable. Entonces, acá pareciera ser, o es más bien, que algunos siguen pensando que la violencia es algo legítimo, lo hacen el mismo día que está el cambio de mando y que asume el nuevo gobierno. Entonces, no solamente arranca el nuevo gobierno de emergencia del presidente Kast, sino que también arranca la violencia o vuelve la violencia. Esa es la pregunta que les formulo. ¿Se fue la violencia? O nunca se fue la violencia, siempre estuvo y quedó dormida, anestesiada, Chicón. A ver, yo diría que queda cada vez más claro para la opinión pública, informada y ni siquiera tan informada, de que la violencia es legítima cuando los gobiernos son de derecha y la violencia sencillamente no existe o se apaga cuando los gobiernos son de izquierda. Claro, cuando gobiernan ellos, básicamente. Y eso es básicamente tener un desprecio profundo por la democracia, ¿ya? Si el pueblo chileno mayoritariamente eligió a este presidente y además lo eligió con la votación más alta de toda la historia que tenemos hasta el momento en los registros, ese triunfo debe ser respetado. Y además, comenzar con un ciclo de violencia a un día o a mediodía Claro. de estar instalado el gobierno es sencillamente de que no hay una razón racional ni lógica por la cual protestar, sino que simplemente protesto porque no me gusta, violento porque no me gusta, Claro. digamos, voy a destruir y en la Alameda ya había en el sector cerca de la Universidad Católica. Sí. Aparecieron los overoles blancos. No también. solamente los overoles blancos, digamos, estaban las aceras ya destruidas para sacar los bloques para Sí. apedrear Lo a la mismo que gente. hicieron en el Lo estallido. mismo que hicieron en el Lo estallido. mismo. Entonces, resulta claramente, digamos, o sea, absolutamente meridiano que el objetivo de la violencia es generar el máximo desorden posible, Claro. con una diferencia. Este es un gobierno que no se caracteriza en sus declaraciones hasta ahora y en sus acciones, espero que también, por soportar y ser blando frente a este tipo de desórdenes. No, esta vez ya hemos aprendido, tenemos además un set de herramientas legales que permiten que el Estado efectivamente pueda controlar el orden, porque sin orden no es posible tener ni crecimiento ni libertad. Claro. Marcelo, en esa línea hay tres cosas que uno podría reflexionar o preguntarse. Lo primero, efectivamente, pareciera que la violencia siempre estuvo ahí, estuvo dormida, como anestesiada, y parece que ahora resurge, o estuvieron en el gobierno, vaya a saber uno, digamos, los tenían O ambas, ahí, claro. o ambas, todas las anteriores. Lo segundo, a propósito de lo que dice Chijón, hay un tema de que cierta izquierda, yo creo, esto es una reflexión muy mía, hay una cierta izquierda que históricamente, lo dijo el presidente Piñera también en su momento, que en paz descanse y vaya un recuerdo también siempre para él. Sí. Él lo decía, hay una izquierda que no le reconoce legitimidad a la derecha para gobernar, lo que es un tema. Y hay también esa misma izquierda que no cree en la democracia, lo que dice Chijón. Entonces, como que se combinan todos estos elementos. Y además, a eso añádele un cuarto,
que hay una izquierda, una porción importante, que también lo decía un analista político estos días en un importante medio de comunicación, Sí. que no tiene nada que ofrecerle al país, no tiene ninguna cosa que ofrecerle al país, salvo la violencia o salvo oponerse al gobierno porque sí. Entonces, cuando tú mezclas todos esos elementos, te das cuenta que esto obedece evidentemente a un desprecio por la democracia, a una poca convicción con las ideas de una sociedad libre, obvio, pero también obedece a un modo de actuar que se ha ido haciendo permanente en cierta parte de la izquierda extrema. Y la pregunta es cómo se enfrenta, la pregunta es qué vamos a hacer ahora, y la pregunta es si la ciudadanía está dispuesta a tolerarles nuevamente que salgan a hacer destrozos y hacer lo que quieran. En algún momento y en algún punto se empezó a legitimar la existencia de la ausencia de consensos como un catalizador social de los problemas de la ciudadanía. Cuando David Easton hablaba de los inputs y los outputs, teoría que en ciencia política implica de que a las demandas de la ciudadanía tiene que haber una respuesta directa, digamos. Sí. La lógica era que efectivamente esos outputs, esas salidas del Estado, digamos, esa respuesta del Estado, provenía de consensos y lógicas conversadas, digamos. Y esto de alguna forma se ha ido deslegitimando por lado y lado. O sea, hay gente de la extrema izquierda que no considera eso y por lo tanto piensa de que la piedra no es el último recurso, sino el primero. Y por lo tanto es muy válido, digamos, agarrar a peñascazo a quienes no piensen como ellos. Y cuando hablamos de peñascazo no solo hablamos de peñascazo, sino que eso puede significar la reivindicación de asesinatos políticos, etcétera. Cosa de recordar cómo Chile tuvo que vivir el año 68, que el Partido Socialista, que hoy día por supuesto funciona en parámetros muy democráticos, pero en el año 68 el Partido Socialista dijo de que todas las formas de lucha eran válidas. En Chillán, En Chillán, claro, la famosa Congreso declaración de Congreso de Chillán. de Chillán. Pero eso se puede vivir hoy día. Y lamentablemente la exacerbación de los conflictos de lado y lado puede terminar generando una cosa en la que no sabemos, en la que se sabe cómo se entra, esto es como los juicios, Sí. se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. ¿Cómo termina? Claro. Y aquí es donde está lo complejo, porque en la medida que sigamos esta lógica de la... Yo tengo siempre un reparo con esto y varios amigos míos de derecha y centro derecha se me enojan un poco. Yo no creo en la lógica de esto de la batalla cultural. La batalla cultural implica una forma de neomarxismo de lucha de clase o de conflicto tesis, antítesis, síntesis. Entrar en la lógica de ellos, básicamente. Básicamente tratar de jugar Ya. en su cancha. Ya. Yo creo más en la lógica de los consensos y los acuerdos. Eso finalmente me define, digamos, yo por una cuestión de convicción personal, yo creo que finalmente uno tiene que sentarse en mesas como estas y conversar las diferencias y buscar dónde están los puntos de acuerdo. Procesarla, obvio. Cuando no existe eso, la opción de visualizar al otro como un enemigo es una opción altísima. Y precisamente lo que hemos visto este 11, perdón la vuelta larga, pero lo que hemos visto este 11, dice relación con considerar al otro como un enemigo, como no como un rival, no como una persona a la cual tú le puedes disputar el poder en las mismas reglas, sino que es tu enemigo. Tienes que anularlo. Como tu enemigo tiene que ser anulable, tiene que ser anulable, derrotado claro. completamente, y además de eso, en la medida que puedas, tienes que eliminarlo. Claro. Y la violencia que hemos apreciado en estos últimos días, que es muy parecida a la violencia que hemos apreciado, matices más, matices menos, Sí. el 2019, muy parecida, digamos, a la violencia que fundamentó el Frente Manuel Rodríguez, al movimiento de izquierda revolucionario y otro tipo de movimientos que no han trepidado en usar las armas para efectos de poder conseguir sus objetivos políticos. Sí. Y eso, indudablemente, en la medida que asume un régimen que no le resulta de su agrado a la izquierda más dura, propicia esta clase de situaciones. Para el otro lado, mientras más se exacerben los discursos de las derechas, más se legitima la violencia por parte de la izquierda. Pero por eso el llamado, y una de las cosas que creo que es importante que pensemos, es cómo volver a la lógica de un país consensuable y consensuado, más que un país que exacerbe las diferencias al grado, digamos, de propiciar o legitimar la violencia. Sí, hay una lógica interesante porque al final lo importante, creo yo, el núcleo de todo esto es la defensa de las ideas de la libertad, que son las que nosotros defendemos. Sí. Y se llaman precisamente las ideas de la libertad porque lo que buscan es que las personas tengan más libertad. Y yo soy de los que creo, al menos, de que cuando las personas viven en la pobreza, no son libres. No Mira, pueden elegir, claro. no pueden alcanzar las metas que les gustaría. Entonces, precisamente las ideas de la libertad, comillas, buscan eso. Porque la izquierda, en sentido amplio, siempre está pendiente de quitarle a los ricos, pararle a los pobres, subir impuestos, todas esas cosas. En cambio, nosotros lo que queremos, precisamente, es que las alas de la libertad le permitan llegar a las personas donde sus sueños se los permitan. Y ahí hay una diferencia sustantiva de visión. Sí, hay dos elementos aquí que es bueno ponerlos un poco en blanco y negro, que es el siguiente. En primer lugar, es muy difícil, algunos dicen que es imposible,
combatir la miseria moral si antes no has tenido un combate importante contra la miseria material. ¿Ya? Es decir, es muy difícil pedirle Sería un límite, digamos. un comportamiento moral, un comportamiento, entonces, a alguien que está sometido a las más urgentes, a la satisfacción de las más urgentes necesidades. Claro, alguien que no tiene para comer. Primera cosa, por supuesto. Por lo tanto, el crecimiento económico, te dice que el crecimiento económico es muy importante. Sí. Uno Todo lo demás es música. Uno no puede hablar de filosofía si tiene la guata, digamos, sonándote. Primo mangiare, dopo filosofare, dicen. Todo lo demás es música, como dijo el presidente. Todo demás es música. Eso es lo primero. Pero por otro lado, también es importante entender que para la izquierda en general, mucho más para la extrema que para la izquierda más democrática, Claro. el sistema en el cual vivimos y que genera el crecimiento económico es un sistema que ellos por definición sienten, y hay esto está en el tomo 1 del Capital de Carlos Marx, ¿Sí? ellos han definido que es un sistema que expolia a la gente, lo cual no es verdad. ¿Ya? Es más, no tenemos tiempo en este programa para poder argumentar todo de por qué no es verdad, pero está la famosa teoría del valor trabajo, que Carlos Marx se hizo famoso con eso, ¿ya? Está ampliamente superada como teoría de interpretación de la economía. Dicho esto, entonces el sistema capitalista no solamente no le quita la famosa plusvalía, porque la plusvalía no existe, ¿ya? en la definición económica actual, sino que además la persona adoctrinada en las ideas económicas de izquierda, especialmente en la vertiente marxista, dice, no, a los trabajadores se les quita la riqueza y por lo tanto, como se les quita la riqueza, hay que luchar para que se la devuelvan en un mundo, en una economía donde no exista el capital. Eso es una falsedad. Dicho esto, entonces, con estos dos elementos, tú te empiezas a entender de que la renovación de la izquierda pasa necesariamente primero por entender en buena forma cómo funciona el sistema y cómo funciona la economía, y en segundo lugar, si la economía, que no es perfecta, si el sistema de producción capitalista, que no es perfecto, pero que es perfectible, tiene elementos para poder solucionarlo, bueno, cómo proponer algo al país en esa vertiente. Claro. Y ahí no toda la izquierda está. Esto de hablar de la tumba del neoliberalismo, y aquí termino, de terminar con el sistema capitalista, sencillamente implica, votar la tina con el agua sucia, pero con el niño adentro. Oiga, y con esa gran reflexión de nuestro amigo Gijón, vamos a nuestras menciones comerciales, pues a los que hacen posible este programa. ¡Viva el capitalismo! ¡Arriba el capitalismo! Sin ellos no hay programa. Sin ellos no hay programa, literal. No, pero con mucho cariño saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo? ¿O tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra o de insolvencia, así como se llama ahora. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Vamos a un corte comercial y ya estamos de vuelta en Se Tenía que Decir. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Se Tenía que Decir, viernes 13 de marzo del 2026. Oiga, qué rápida la pausa. Yo lo estoy pasando. A lo que no, fíjate, lo que Figueroa. Uno aprende el mejor. Sí, yo lo estoy pasando fantástico, así que espero que a usted le haya gustado el cambio. La renovación, como dijo un amigo, tiene mucha renovación. Hay que renovar la renovación. Ahí usted va a entender el mensaje oculto que hay. El que quiera buscar los mensajes subliminales lo encontrará con facilidad. Pero hay mucha renovación. Sí. Bueno, ahí usted va a entender, Se lo dejo ahí, ¿no? En un espacio nacional, dice. Sí, en un espacio nacional. Oiga, estamos hablando de un tema que es sumamente interesante porque como ya se inició un nuevo gobierno, pero también volvió la violencia. Entonces, acá la gran reflexión que ahora surge, y ahí quiero entroncar contigo, Marcelo, es... esto evidentemente, y no quiero ser pájaro mal agüero, pero van a seguir apareciendo episodios de este estilo. La izquierda estuvo hibernando mucho tiempo, igual que los osos, se estuvo guardando, ya aparecieron los overoles, mágicamente aparecieron los overoles blancos. Ojo que nunca desaparecieron del todo en Santiago Centro. O sea, sí, es verdad. Hay que destacar en todo caso ahí el rol de Mario Desbordes, que ha hecho una defensa del derecho de los alumnos a estudiar y a poder educarse, que ha sido realmente formidable. Cómo impresiona la comparación respecto a Carolina Toá, que se hizo la lesa, y Iracy Hasler, que derechamente hizo todo lo posible. Felipe también intentó, y acordémonos quién se opuso. Sí, claro, pues sí. Ahí lo dejo. Cosa de no olvidarlo. Pero vuelvo al punto, digamos, como marca también el punto de inflexión y diferencia respecto a Iracy Hasler, que en lugar de enfrentar a la delincuencia trató de apañarla y apoyarla. Claro. Entonces, ciertamente, digamos, aquí, cuando se hablaba de la derechita cobarde por parte de algunos, bueno, Desbordes está dándonos clases de cómo se enfrentan a estos problemas.
Claro, y qué bueno que haces ese alcance, ¿ah? Porque la palabra, a ver, yo creo una buena amiga una vez me dijo, mira, nadie que esté en política puede ser cobarde, partamos de ahí, digamos, para que entremos a conversar, digamos. Esto es un poquito duro como para ser cobarde. Sí, o sea, la política es muy duro, entonces alguien que está en política, sea de derecha o de izquierda, que cree en la democracia con la salvedad y con la izquierda, no puede ser cobarde, punto número uno. Pero punto número dos, hay temas que no sé si se juegan en el ámbito de la valentía o de la cobardía, sino que se juegan en un ámbito más amplio. Porque, a ver, el cumplir las leyes, obvio, es un presupuesto básico, pero también hay otros elementos, porque acá, no nos olvidemos, y lo dijo ayer el ahora presidente en ejercicio José Antonio Kast en el homenaje y en la inauguración de la cátedra al presidente Piñera. El presidente Piñera le hicieron un golpe de Estado no convencional, un golpe de Estado blanco, híbrido, inorgánico, pero fue un golpe de Estado. Fue un intento de toma del poder. Yo, cuando algunos me dicen, oye, que mira lo que se hizo con la Constitución, yo le digo, es que depende del ángulo que tú lo veas, porque si lo ves en el ángulo correcto de la historia, el presidente Sebastián Piñera resistió un golpe de Estado. Sí. Entonces, yo no conozco casos, al menos en el último tiempo en el mundo, de presidentes que hayan resistido un golpe de Estado como lo resistió el presidente Piñera. Lo aguantó hasta el final y siempre eligió el camino que correspondía a la institucionalidad del país. Entonces, ahí hay una reflexión súper interesante que hacer, porque evidentemente hay una izquierda que no cree en la democracia, ya lo hemos dicho aquí sobradamente. Entonces, la pregunta es, ¿esa izquierda va a volver a hacer capítulos de este estilo? Y lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar. Si lo va a volver tal cual vamos a volver nuevamente a vivir el escenario de 2019, yo lo dudo, ¿ya? No solamente por el nuevo ordenamiento legal. No hay legitimidad de base. Una legitimidad de base. Y también hemos notado de que los grupos que salieron ese mismo día a manifestarse y a apedrear fueron bastante pocos. Sí, en realidad. Eso es una cosa. No digo que no hayan hecho daño, ya no digo que esto lo estoy justificando, pero objetivamente fueron muchos menos. Pero es bueno hacer ese cálculo numérico. Ese punto, es bueno hacerlo. Lo otro, también hay que entender, volviendo y tocando el tema si la derecha es más cobarde o más... no solamente concuerdo con que hay que ser valiente para estar en política, sino también una frase que nos llega desde España, que ya no recuerdo quién la dijo, pero que es la cuna de la cuña, digamos. Que es la cuna de la cuña, sí, también. Pero por otro lado, también por ahí he escuchado más de una vez de que a la política se llega llorado de la casa. Mira, está buena. No sé si lo dijo Ayuso, alguien, fue una mujer que la dijo. Sabiduría oriental o Cayetana. No lo recuerdo, pero lo importante es la frase. A la política se llega llorado de la casa. Es un buen 2.0 respecto a la frase de Alamán, digamos, de que la política sin llorar. Sí, claro. Porque esto supone que sí, se llora, pero se llora en la casa. El tema es dónde llora, digamos. Claro. Y la acción política necesariamente requiere tener la valentía, sea quien sea, ¿ya?, de defender las ideas que uno cree que son correctas, que uno de corazón cree que son correctas, ¿ya? Que es lo que hacemos todos los que estamos de alguna manera analizando, lo que estamos aquí por de pronto, estamos acá. Pero yendo un poco más allá, el tema pasa porque no solamente hoy día no está el horno para bollos, por decirlo coloquialmente, para que nuevamente tengamos un estallido social, no solamente el Estado, más que el gobierno, pero el gobierno como actuante, digamos, como ejecutor, tiene un set de herramientas, ¿ya?, para poder efectivamente controlar de mejor manera el orden, sino que además yo creo que poco a poco se ha ido cimentando en la sociedad el convencimiento de que el orden, independientemente de quién gobierne, es un elemento fundamental para poder crecer y desarrollarse. Y en este crecimiento y desarrollo es donde están fundadas las expectativas y los sueños de las personas y de sus familias, ¿ya? No solamente la delincuencia, ¿ya?, afecta la libertad, ¿ya?, sino que también el crecimiento económico genera, como lo decíamos en el bloque anterior, genera las condiciones materiales para que esa libertad y ese progreso sea real y llegue a la mayor cantidad de personas. Así es. Pero fíjese que, escuchándolo, Chijón, es inevitable no recordar esa reflexión, esa frase que decía el gran presidente Manuel Montt, cuando aludía a estos principios salvadores de la República, que era la libertad y el orden. Y ahí se unen, se entroncan, se enlazan con lo que es fundamental,
fundamental el Estado de Derecho, porque solo puede haber democracia en un Estado de Derecho. Y eso implica que esta sociedad de libertades que estructuramos, que construimos, tiene que estar sobre la base de los derechos y los deberes. Sí. Entonces ahí, obviamente que la libertad es un elemento fundamental, es la esencia de una sociedad libre, llamémosle así, pero también lo es la responsabilidad. Sí. La responsabilidad. Entonces, cuando tú unes todos estos elementos, te das cuenta que, claro, a Chile nos falta avanzar bastante, diría yo, en eso, porque más democracia por más democracia tiene que ir aparejado con reforzar la institucionalidad del país, Sí. el Estado de Derecho. Y yo creo que en eso tiene múltiples variantes, pero lejos la más importante es entender que el orden, que la seguridad son elementos sumamente importantes, Marcelo. Claves, pues a ver. Por lo pronto, yo quisiera dividir esto en dos partes. La primera, llevamos 126 años hablando de crisis moral en Chile, desde que Enrique Maquiver publicó alguna oportunidad de que estábamos experimentando una crisis. ¿Qué es lo que ataja el vuelo, el famoso Claro, discurso? exactamente. Sí, el discurso que en el Congreso en aquella... Parece que no somos felices. Hermoso discurso, Sí. y que parece que no somos felices. Y que además, digamos, remata, digamos, con esta cosa de las pequeñeces, las nimiedades de las que hablaba, que eran básicamente estos robos internos al Estado, digamos, la verdad, de lo público. Por eso es que hemos avanzado poco en eso, digamos, todavía, digamos, se sigue siendo un poquito reiterativo. En ese sentido, yo valoro mucho el llamado que está haciendo el presidente Kast de tratar de ordenar las cuentas fiscales y revisar. No sé si fue muy espontáneo eso de la gente gritando fuera de la moneda auditoría. Se me ocurre que no un grito muy, así como una cosa así como uno se le ocurriría gritar Natural, digamos, uno natural. se le ocurriría gritar por derechos, digamos, Claro. más que por una Auditoría. digamos. Bueno, lo otro que gritaban y fuerte era cárcel para Boric. Boric preso. Y ahí Kast los para, le dice respeto. Bueno, yo creo que al final ese es el problema. De repente las multitudes exacerbadas terminan diciendo cosas que a lo mejor no se condicen con la realidad. Eso es una parte, la crisis moral que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, que al final nosotros necesitamos que aquí volvamos a los valores de la virtuosidad y dejemos de lado, digamos, aquellas cosas de... Voy a poner un ejemplo ridículo. Ayer un señor, estaba yo parado en luz roja y de repente un señor que parece que no le gustó donde yo estaba parado me pegó en el auto. Yo le pegó el auto fuerte. Cuando le dije, digamos, bajé el vidrio y le dije, oiga, a ver qué pasó, y me muestra que efectivamente yo debería haber estado un poquito más atrás, según él. ¿Ya? No era así, digamos. Pero yo le dije, bueno, pero ¿y eso le da derecho a pegarme? Entonces, se me queda mirando, se encogió de hombros, digamos, y siguió caminando, digamos. Ya. Tenemos un problema grave en eso, y que probablemente es parte de la crisis interna que tenemos como país, que finalmente, me voy a decir una frase que me gusta decirle, que escandaliza a alguna vez. Adelante. Yo creo que el zorronismo de izquierdas y derechas ha terminado arruinando el país. Los zorrones, digamos, esta gente que cree que están por sobre la ley por origen, por destino, por lo que sea, yo creo que eso ha terminado echando a perder un poquito la lógica de la convivencia. Porque cualquiera que sienta que está por sobre la ley, en cualquier caso, es alguien que es indeseable y que finalmente termina llevando conductas indeseables al país. Pero insisto, esto es transversal, no es solo de izquierdas, tampoco es solo de derechas, es una cosa más transversal. Claro. Que se refleja en que cuando tú tratas de señalizar que te vas a cambiar de pista, te tiran el auto encima. Claro. A ver, es la lógica del winner, por decirlo así. Claro, el El pillo, mismo- el pillo, claro. Hemos tenido un desarrollo económico importante en los últimos 30, 40 años. Sí, claro. ¿ya? Eso ha implicado de que en lo material también, especialmente en ciertos sectores de clase media, ya las Ha habido un expectativas, progreso relevante. Ha habido un progreso que hay que reconocer y que la gente reconoce. ¿ya? Pero esto conlleva lo siguiente, los cambios culturales son muchísimo más lentos. Así es. ¿ya? Entonces, y esto no quiero estigmatizar a nadie, digamos, Sí, pero se obvio. empieza a producir este fenómeno del nuevo rico, de aquella persona que solo porque ganó dinero, muy bien ganado, ya con mucho esfuerzo, ya empieza a sentir de que tiene derechos per se. Y este balance que tú recién mencionabas, José Ignacio, el balance necesario entre derechos y deberes, o derechos y responsabilidades, no es tan patente para aquellas personas que dicen, oye, pero si yo he ganado todo esto, digo, mira lo que tengo, fantástico, te felicito. Pero esto que tienes te genera a su vez una responsabilidad mayor, no con respecto a la sociedad, pero sí con respecto a tu propio comportamiento social. ¿ya? Que ahí hay también un reflejo de qué es lo que eres. No basta solamente con tener plata, que me alegro mucho que la gente tenga plata, que ojalá tenga mucho más de lo que tiene, pero que eso vaya acompañado de, digamos, un refrenarse, ¿ya? Y que es lo que más cuesta. ¿ya? Decir, oye, porque yo soy ahora esto, mira de dónde vengo, mira dónde he llegado, fantástico. Claro.
eso no da derecho a que tú te empieces a comportar como un sátrapa respecto a los demás. Así es. Sí, mire, yo quiero decir algo, que escuchándolo es imposible no querer filosofar. Así que cámara, por favor, como diría el presidente Lagos. Sí. No, que quiero verle un mensaje a quienes nos escuchan, porque yo creo que es súper importante, súper relevante, tanto que se habla de la revolución y todo el tema. Yo creo que la verdadera revolución, que significa reevolucionar, volver al origen, o lo que Chile necesita, es una revolución del sentido común. Una revolución de hacer lo correcto, una revolución de decir la verdad, porque a las grandes naciones se les conocen los pequeños gestos, y para que las grandes naciones lleguen a ser grandes, valga la redundancia, se necesita que los ciudadanos sean mejores ciudadanos, más virtuosos, parafraseando un poco a Diego Portales. Sí, claro. Entonces, en los pequeños gestos se hace patria, en el día a día. Tal vez lo que mencionabas tú delante, en respetar al otro, cumplir los deberes, hacer lo que corresponde, sin que nos estén mirando ni felicitando, porque a nadie hay que felicitarlo cuando hace lo correcto. Entonces, yo creo que si sumamos esas pequeñas acciones, esos granitos de arena, al final hacen mucho. Y también es importante que tengamos liderazgos importantes, liderazgos fuertes, Sí, no fuertes en el sentido del poder, Autoritaristas. sino que fuertes en el sentido de que sean capaces de mostrar y convencer a la gente de seguir un camino. Quiero hacer el siguiente 30 segundos en esto. Todo lo que quieran. María Corina Machado, en el día de ayer, No, tuvo notable. un acto extraordinario, no solamente en términos de Una la líder cantidad fuera de gente, serie, fuera de serie. sino además en lo siguiente, Ujú. pidió y estuvieron de acuerdo todos los que estaban ahí, digamos, en agradecer a Chile por haber recibido a toda esta comunidad venezolana, Sí, claro. y además les pidió que recogieran las basuras y que dejaran limpio el lugar donde estaban. Ay, qué Estamos bueno. hablando de una cantidad de por lo menos 100.000, 150.000 Sí, personas. Parque Almagro, entiendo que fue Sí, esto. Sí, Michael estaba Almagro, lleno, absolutamente lleno, de bote a bote. Cuando terminó el acto y se fueron los miembros de la comunidad venezolana, Sí. el parque estaba limpio. Sí. Ah, qué impecable. Estaba qué cosa más limpio, buena. pero Notable. porque ella les pidió, y no solo se les pidió una vez, les recalcó, fue muy, muy insistente en eso, y le hicieron caso. Bueno, Porque también notable. podía haberlo pedido y haberle dicho, no, chica, ¿qué te pasa? No. Lo hizo. Y esto de alguna manera va Liderazgo. mostrando ciertos elementos, ejemplos de responsabilidad. Sí. Y no vamos a hablar tampoco de lo que ocurre en general en los mundiales cuando juega el equipo de Japón. digamos. Sí, O sea, claro. eso ya es No, noticia es que eso mundial. ya- es que eso ya es otro nivel. Pero uno podría decir, no, es otra cultura, pero que nivel. nuestros amigos y hermanos Sí. venezolanos lo hayan hecho a petición de María Corina, Es yo notable. encuentro que también es notable. Es que ahí está el tema del verdadero liderazgo, porque más que liderar, por así decirlo, con el ejemplo del poder, es con el poder del ejemplo. Ese es el Toda la verdadero razón. liderazgo. El ejemplo es súper importante. Y ahí se une con otra frase que es muy bonita, que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. El respeto. Por eso el ejemplo de los gobernantes es súper relevante. Yo súper ahí relevante. quiero centrar también un par de cosas, aprovechando la visita de María Corina Machado, a quien le mandamos nuestro respetuoso saludo. Sí. Qué lindo el acto en el que se le entregan las llaves de la ciudad de Santiago. Yo sé que allí había un par de críticas respecto de la oportunidad, de si efectivamente las llaves de la Comuna de Santiago deben ser entregadas. Acá no se trata de cualquier persona, se trata Claro, Premio Nobel de la Paz, o sea. por lo pronto, en primer lugar. Segundo, se trata del Premio Nobel de la Paz de una lucha contra una tiranía asesina. Así es. Nunca hay que olvidar eso, digamos. La tiranía de Maduro, que hoy día está preso, es una tiranía asesina. No solamente se ha dedicado a asesinar y a perseguir a sus opositores, sino que además a generar el éxodo de miles de sus compatriotas. Por 7 lo pronto, millones, a lo menos. 7 millones, y por lo menos acá nosotros debemos tener por lo menos uno de esos acá. Sí. Sí. 900.000, un millón, al 900.000, menos. un millón, Al menos. lo que significa que, y ahí entramos un poquito, la gran crítica que se hace respecto a los migrantes dice relación con que ellos tratan, básicamente dos, digamos, uno, en el momento de la delincuencia, que es un tema discutible respecto a de las cifras, pero uno podría, digamos, efectivamente encontrar que existen carteles que se han impuesto, digamos, particularmente en la zona centro de Santiago. Sí. Pero un segundo punto tiene que ver con las incivilidades. Y lo que tú reflejas de lo que está diciendo María Corina Machado y con el ejemplo que se propone, al final del día da cuenta de que esto es un tema básicamente cultural. Sí. La molestia que sienten los chilenos en general no es por una cosa de simple racismo o simple, digamos, Xenofobia, claro. sino dice relación con una cuestión práctica, con la imposición de las culturas del que llega al que recibe. Claro. O sea, acá en Chile no hacemos asado en las calles.
Y la música Acá a en todo Chile no ponemos la música a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Somos un país fome? Probablemente. Sí, es muy probable que y sí. nos gusta ser así, por lo nos demás. gusta Y no era ser. buena, todavía usamos chaquetas, digamos, todavía de hecho, una de las cosas buenas que ha tenido la vuelta del gobierno del presidente Kast es corbatas, usar corbatas y volver a usar corbatas en las ceremonias públicas. Esto es un podcast, no una ceremonia. Sí. De hecho, me lo cuestioné, si venía con corbata o no venía con corbata? No, pero esto, Es un podcast. esto Sí, sí, no, pues, está acá bien. tenemos Mira cómo claro. estoy yo. No, claro, que pero no soy el lo más que quiero decir, deportivo, es muy bueno que en las ceremonias públicas volvamos a tener signos de tradicional, no conservadurismo necesariamente, porque la corbata no es un elemento conservador por en sí mismo, pero sí de tradicional respeto por el otro. Cuando uno va a un matrimonio de una persona Sí, que uno uno va en quiere, traje de baño, uno no va en traje de baño, ni no va va con con chala, hawaiana, digamos. claro. Claro. Salvo que sea en la playa, digamos, en cuyo caso Sí. el dress code, digamos, sí lo establece. Y aquí, bueno, el gobierno ha establecido un dress code, cosa muy discutible, pero que da cuenta de un respeto a la formalidad. Y ese respeto a la formalidad es lo que uno le pide a los extranjeros que vienen a Chile. Claro. Y en la medida que cumplan con los requisitos de entrada y en la medida que cumplan también con la forma en la cual se comportan, yo creo que son absolutamente bienvenidos. Eso es bueno Sí. bueno que lo tengamos claro, porque lo que vamos a tener en estos días es un debate respecto de la migración muy fuerte, muy marcado, en el que ya la izquierda está empezando a cobrarle cuenta al gobierno del presidente Kast diciendo, bueno, ¿no era que iba a echar a 300.000 personas? Ya, pues llevamos 2 días de gobierno y... Mira, Claro. no, pero ya Oye. que tocas el tema de la inmigración, muy Ya, breve, por sí. favor, pero discúlpame, No, José Ignacio, sí. pero muy breve que es importante que esto se difunda, digamos. Hoy día nos hemos dado cuenta, hemos sabido, digamos, que en la oficina de migraciones del gobierno, que Sí. asume el Dirección de diputado, ¿ok? Exdiputado Franz Sauermann. Franz Sauermann, hay más de 120.000 expedientes sin tramitar. Y para la firma de la autoridad que correspondía había del orden de 25.000, un poco menos, digamos, Pulsión. carpetas listas para firmar que no se han firmado. Por lo tanto, el diputado Frank Sauermann Sí. va a tener que, no sé, ponerse una... Yo recomendaría, digamos, ir a ver a un kinesiólogo, kinesiólogo. porque va a tener que... Están listas para la firma y no se firmaron durante meses. ¿Ya? Qué vergüenza. Entonces, es una vergüenza. ¿Y por qué? Porque gente honesta que después pasó todos los filtros, que está lista para Sí, integrarse sí. formalmente al trabajo, Sí. no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la residencia. Conozco Oiga, muchos nos casos. quedan exactos 9 minutos de programa, así que vamos a alcanzar a hablar otro temita para conocer sus impresiones más que nada y cerrar con esto, porque, claro, partió un nuevo gobierno, pero también hubo sorpresas, comillas, en el Senado no, porque ya habían negociaciones avanzadas y asumió la senadora Paulina Núñez como presidenta Un del saludo Senado. para ella también. Sí. Y también un en la saludo, Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, ambos de derecha. Entonces, acá hay varios que dicen, no, mira, la derecha está en todo, digamos, en los dos poderes más importantes del Estado, en fin, hay mayoría, pero ahí quiero sembrar el pelito de incertidumbre, porque sobre todo en la Cámara de Diputados es una mayoría bien frágil, ¿ah? Se ganó apenas por 2 votos, ahí hay dichos cruzados con el partido de la gente, hubo votos medio extraños, entonces es una mayoría frágil. Entonces yo creo, no sé, perdón lo escéptico, No. pero creo que no hay que cantar tanta victoria, porque esto puede cambiar. Todos sabemos que el segundo año de los gobiernos es lo más difícil, entonces esto no te asegura que en marzo del próximo año, si Dios nos da vida y salud, podamos estar hablando lo mismo. Mire, tenemos a ambos presidentes y todo. En el Senado yo estoy más tranquilo, Sí. pero sobre todo en la Cámara, donde los votos hay que ganárselos literal, Sí. hay un problema, Marcelo. Yo quisiera primero celebrar y felicitar, más que el triunfo de Jorge Alessandri, muy legítimo y muy bueno, la derrota de Pamela Giles. Pero no por la derrota propiamente tal, no tengo nada en contra de la abuela, al contrario, me parece una persona agradable, simpática y muy inteligente. Pero que gente como Javier Olivares, que a las 11 de la mañana estaban votando hermanados con la extrema izquierda, con el Partido Comunista, en lo que ellos llaman un acuerdo, bla, bla, bla. No era ni digamos. facho ni comunacho. No era ni facho ni comunacho. Pero a las 12 además, Olivares estaba tomando fotos con Javier Milei. Entonces, la verdad de las cosas, yo no entiendo nada. Entonces yo Plop, dijiste tú. celebro que esa clase de... Y después Parisi, a quien uno debería emplazarlo por esto, Parisi después con un desparpajo diciendo de que esto era un arreglín. Pero si ellos mismos estaban en negociaciones y reconocían haber estado en negociaciones con Chile Vamos. Entonces no entiendo nada, de verdad que no entiendo nada. Y sería bueno que Franco Parisi, gente como Olivares, etcétera, le den explicaciones al país respecto de qué es lo que hicieron. Ahora, dicho eso, creo que es un buen acuerdo, es una buena alternativa y una buena manera de que finalmente el gobierno pueda también tener la oportunidad de poder poner sus temas en tabla. Después de todo, la gente
votó mayoritariamente por el gobierno y después de todo el gobierno tiene el deber y también el derecho de poder imponer o tratar de plantear su programa de gobierno. Y para eso tener presidente del Senado, tener presidente de la Cámara de Diputados, probablemente facilite las cosas. En esa línea, Chijón, hay también un tema relevante porque acá ni facho ni comunacho, escuchamos toda esa frase. Ahora, parece ser que cuando uno logra el objetivo político de ganar una presidencia, se llama acuerdo, pero cuando no les gusta el acuerdo lo llaman pirquineo de votos. Claro. Entonces, a ver, la política se basa en llegar a acuerdos, en negociar. Entonces, y acá primó la democracia. El diputado Alessandri dijo algo notable, porque le dice, una periodista le pregunta, ¿qué le parece su designación? A mí nadie me designó, a mí me eligieron. Claro. Pero primó la democracia. En primer lugar. Gana el que saca más votos. Claro, pero ya me quiero colocar un punto relevante en este momento de esto. Sigue siendo una noticia en desarrollo. ¿Y por qué? Porque hay una invitación concreta, en este caso del sector triunfante, a un sector de la centroizquierda más democrática y más razonable para integrar comisiones, compartir una parte del poder legislativo. Bueno, en el Senado fue un poco así, pero ahora está hablando de la Cámara de Diputados. Sí, que ahí va a estar lo difícil. Continúa. Fíjate que yo tengo bastante esperanza. ¿Y por qué? Porque la idea es que para sectores del socialismo democrático, PPD, etcétera, la primera, dos conceptos. Primero, dense cuenta de lo que hicieron, recapaciten y ahora, por favor, convengamos y concordemos no solamente una agenda de temas, una agenda de las leyes que van a venir, sino que un comportamiento para darle estabilidad a esta mesa. Sí, claro. Ya pasó la borrachera, volvamos a la normalidad. Ya lo celebramos y todo lo demás. Me parece muy razonable y muy lógico, y además me parece muy inteligente de parte de Jorge no haber celebrado en exceso su elección, porque eso también genera resquemores, cosa que probablemente si hubiera sido al revés, si hubiera ganado Pamela Giles, la habríamos tenido corriendo, no sé, vestida de qué manera. Pero independientemente de ese tema, lo que sigue en adelante, como te digo, y es noticia en desarrollo, es que la futura conformación de las comisiones, si Jorge y la mesa logra, y el sector de derecha, concordar con el socialismo democrático, los sectores más, por decirlo así, más vinculados a la institucionalidad. O que creen en la institucionalidad. Y lo creen de verdad. Entonces vamos a tener, yo creo, una gestión legislativa acorde a lo que necesita el gobierno. Claro. Oye, me quedan poquitos minutos, Marcelo, pero tomar un poco eso que dice Chijón, porque hay un sector de la izquierda que quizás, hablemoslo en esos términos, tiene una oportunidad de reivindicarse, de demostrar al país que no estaban bailando tan al son de la música del Frente Amplio. Entonces, como que una oportunidad y a lo mejor pueden aprovecharla bien o la pueden aprovechar mal. No sé. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se hubiera hecho un acto ecuménico de petición de perdón, por ejemplo, al general Baquedano. Por ejemplo. Habría sido lindo. Lamentablemente no se pudo y el general Baquedano tuvo que ser puesto, digamos, no me acuerdo cómo se llama la plataforma. El plinto. Tanto el plinto, digamos, se me olvida. Y tuvo que ser en una ceremonia, digamos, en la noche, antes que asumiera el presidente. Habría sido lindo que el presidente Boric, dentro de esta lógica, acudiera a la ceremonia. Hubiera acudido a la ceremonia y hubiera reconocido que efectivamente hubo un acto de violencia en contra de una estatua que fue no solamente generada con fondos de todos los chilenos de la época, sino que representaba muy bien, digamos, al sentir de los ciudadanos de una época. Así es. Cuando los países pierden esa lógica, se pierden. Entonces habría sido lindo eso. Y ahí era una buena oportunidad para el presidente Boric, con chaqueta o sin chaqueta, digamos, o con guagua o sin guagua, digamos, en los brazos, hubiera podido haber hecho una reivindicación respecto a aquello que también en un minuto le afectó a él. Recordemos de que en el estallido social él fue víctima también de actos de violencia. Entonces habría sido bueno, digamos, que esa parte de la izquierda democrática, nuestro nuevo socialdemócrata Gabriel Boric, que ahí vamos a tener la discusión, que es lo que va a pasar hoy día. Si vamos a tener a Gabriel, al diputado Boric, si vamos a tener al presidente Boric, o vamos a tener, digamos, al socialdemócrata Boric. Acá hace rato está, un saludo a Keno que tiene esta tesis, digamos, hace rato que venimos comentando en la mesa de que probablemente Boric trate de ser nuestro Alan García. Entonces, habría sido bueno de que esa parte de la izquierda hubiera podido reivindicar valores democráticos y decir, ¿saben qué más? Nos equivocamos en esto. Ojalá podamos hacerlo en actos futuros y ojalá podamos hacerlo en situaciones posteriores. Claro. Oiga, acá está lleno de acerrín, porque el serrucho operó tanto el serrucho. Sí, que yo lo traje, entonces está lleno de acerrín aquí abajo. Y está, el estudio espectacular, así que, oiga, ha sido un programa maravilloso. ¿Ya se acabó? Sí, estamos llegando al final. ¿Tan rápido? Así que, sí, que me gusta despedirlo bien, para que con tiempo, claro, para que no sea tan abrupto, digamos. Así que ha sido maravilloso, los dos son grandes amigos por lo demás, así que los quiero muchísimo, los respeto, los admiro.
así que ha sido un programa extraordinario, Chijón, sus reflexiones, por favor. esa sabiduría oriental, Por favor, como dicen. no. No, realmente un lord de la política, un lord. Y tú, querido Marcelo, ¿qué decís contigo? Siempre un agrado El conversar. gusto ha sido nuestro, lo hemos pasado Sí. muy bien contigo. Y la serrín. Gracias, Sí. como dijo alguien, gracias por tanto, perdón por tan poco. No Sí, sé ¿no es si- cierto? Creo que Sí. vimos a alguien decir eso. Sí, alguien. ¿no? Fíjate Yo lo que- digo por mí ahora. no, sé si no fue la- es tu caso, pero fíjate que es Ya, de las cosas lo más, lo hago bien, dicen pero es de las ustedes. cosas más ¿Ah? certeras que ha hecho Boric en su vida. Sí, pues, Sí. ¿ven? Sí, No, está bien. en algo le achuntó. Está bien, está bien. Oiga, pero sobre todo agradecerle a usted por su cariño, por su sintonía, así que ya sabe, ese cariño lo retribuimos, lo agradecemos. Con likes. Denos un like, comparta el programa, envíeselo a los amigos, a la familia, al vecino, Eso. a todo el mundo, síganos viendo y nos vamos a estar aquí viendo todos los viernes si Dios así lo quiere. Querido Marcelo, Perfecto. querido Chijón. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por la Encantado. conducción, además. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo grande. Chao, chao. Que estén Nos vemos, bien. chao. Adiós.